transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos nuevamente transmitiendo en vivo su programa de la verdadera historia de México. Hoy estamos a 21 de marzo de 2022. Los saludos, soy Doris y bueno, pues aquí estamos también con el profesor Francisco Mendoza, que ustedes lo conocen, es quien nos narra estas fabulosas historias de México. Y pues vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Amigos de Urus Radio, muy buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Sí, así es, un placer, profesor, porque estamos retomando retomando nada más. Estamos retomando la serie de Antonio López de Santa Anna y bueno, ya es el episodio número 11. Y pues muchos de nuestros amigos se quedaron ya con esa cosita de que quieren seguir aprendiendo más sobre Santa Anna, profesor. Bueno, pues todos estamos aprendiendo mucho sobre Santa Anna. Yo también sigo estudiando sobre el tema y me he encontrado con muchas sorpresas. Hoy vamos a platicar una anécdota increíble de Antonio López de Santa Anna, como muchas de las que hemos estado ya platicando, licenciada. Y sí, pues retomamos. La semana pasada teníamos pues una petición que nos hicieron nuestros amigos del Palacio de Minería de la Universidad Nacional Autónoma de México para hacer un programa especial sobre el Real Seminario de Minas. Hicimos ese programa por su 230 aniversario, pero continuamos con nuestra serie, como usted bien dice, licenciada, el capítulo 11, y que seguramente será el penúltimo. Yo creo que la semana que entra ya terminaríamos. Perfecto, profesor. Pues hablando precisamente del Real Seminario de Minas, saludamos igual a el ingeniero minero Víctor Mendoza y a los mineros de Minera Autlán y Minera Cuscatlán y a todos los mineros también de la UNAM, pues que es carrera que viene precisamente del Real Seminario de Minas. Y pues también saludamos a Adrián Rentería, que nos escucha en Edmonton, Alberta, Canadá. Y a todos nuestros amigos también que están aquí en el chat, a Diego Arriaga, que fue el primerito en entrar, a Javier Quirós, Ger Solano, a Jonathan Gael García, Alejandro Alvarado, licenciado Arturo Villarreal, Donaldo Matías, Iván Francisco Vargas, Ismael Navarrete, Diego, bueno, ya lo saludamos a Diego. Dice Frida Loera también, Osvaldo Ezequiel, Edson Raja, arquitecta Montserrat Martínez. Nos habías hecho un ofrecimiento, arquitecta Montserrat, y no nos pudimos poner en contacto contigo. Si puedes igual mandarnos un correíto. Y pues bueno, seguimos saludando a Dulce Serena, a Cire Rosas, Héctor González, Frank Alejandro, Carolina Hernández, Cristian Velázquez, Yasmín Jaime, licenciado Eduardo Alcántara, Adrián Tintán, Jesús García, Eber Mejorado y Edgar Vázquez. Y pues bueno, también a todos nuestros amigos que nos hacen ofrecimientos, de verdad les agradecemos muchísimo. Y pues hay algunos que igual se han perdido de repente, así como que no sabemos nada de ellos, y de hecho estaba queriendo comunicarme con Rubén Rodríguez. Por favor, Rubén Rodríguez, si nos estás escuchando, comunícate con nosotros, hace mucho que no sabemos de ti, esperamos que estés bien. Bueno, ahora sí, profesor, vamos a ver de qué nos va a hablar el día de hoy. Bueno, amigos, retomar un poquitito el capítulo anterior. Estamos ya cerca del fin de la historia de Antonio López de Santa Anna. Y bueno, pues se sigue hablando mucho de él, se sigue hablando bastante de lo que representa Antonio López de Santa Anna. Creo yo que no solamente es el personaje, esta es una opinión completamente personal.
creo que no es solamente el personaje, sino la sociedad mexicana. Representa Santana el momento histórico en el cual vivía México, un momento histórico muy complicado, ya que en 1821 recién habíamos consumado nuestra independencia y él ya es partícipe, ¿sí? Pero nacimos como nación en situaciones sumamente difíciles, el país completamente en ruinas, con un territorio enorme, millones y millones de kilómetros cuadrados, con escasa población, con un control absoluto por parte de la Iglesia, que no permitía la colonización a menos que fueran, que profesaran la fe católica, en fin, una serie de situaciones, el país endeudado, nuestras minas, que era la industria principal en México, bueno, pues destrozada también nuestra industria, en fin, nacimos muy mal, porque fueron 11 años de lucha para consumar la independencia. Y bueno, luego vinieron los reconocimientos de las grandes potencias, que era algo que le interesaba mucho a nuestro gobierno, ¿sí? Al gobierno de Guadalupe Victoria, al gobierno de Vicente Guerrero, el reconocimiento de diferentes naciones y, bueno, pues inmediatamente Inglaterra, ahí en la década de los 20, reconoce a México como una nación. España nos reconocería hasta el 36. Antes tuvo un intento de reconquista del virreinato que fue enfrentada precisamente por Antonio López de Santana, lo que lo convertiría en todo un personaje por el triunfo que obtiene sobre Isidro Barradas. Entonces, México está dividido, dos grupos que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, conservadores y liberales, con dos ideas completamente opuestas, ¿sí? Unos con la idea de la república y de la democracia y otros con la idea de la monarquía y el absolutismo. Entonces estos grupos siempre estuvieron enfrentados, eso nos provocó pues mucha inestabilidad. Les digo, un territorio tan grande, con escasa población, sin dinero en las arcas públicas, con asaltantes en los caminos, en fin, una serie de desventuras que tenía nuestro país en ese momento, lo cual nos lleva pues a la primera intervención francesa y posteriormente a la intervención norteamericana, que también enfrenta a Antonio López de Santana. Entonces él personalmente representa toda esta época, hasta que, extraído, ¿sí?, de las veces que él se exilió o que fue exiliado del país, extraído en los 50 a lo que sería su última gestión en la presidencia de la República. Y que aquí hemos platicado que fue terrible, verdaderamente terrible esta última gestión, el aumento en los impuestos, la creación de nuevos impuestos que parecían absurdos y ridículos, ¿sí? En fin, se le nombra a Su Alteza Serenísima, bueno, él lo promueve. De alguna forma, él también promueve la idea de que haya una monarquía en México, ¿sí? Él promueve esa idea, pensando en que las potencias europeas que estaban preocupadas por el expansionismo norteamericano pudieran ayudarnos en caso de un conflicto, puesto que habíamos perdido la guerra contra los norteamericanos. Entonces, él mismo, por medio de Gutiérrez de Estrada, promueve, ¿sí?, la posibilidad de que venga un monarca europeo a México. Siempre el argumento de Santana fue que era para defender la integridad del país. Ese fue su pretexto de Antonio López de Santana. Pero bueno, en esa última gestión ya se hablaba de Antonio I, esto es, que pudiera él haber sido ese monarca, no europeo, pero sí un monarca absolutista en México. Sabemos que persiguió la prensa, cerró muchísimos de los periódicos opositores, exilió a los liberales, porque él llegó aquí en esa última gestión bajo, digamos, la petición de los conservadores, de Lucas Alamán, encabezando al Partido Conservador. Entonces, él exilia a muchos opositores liberales, entre ellos a Benito Juárez, a Melchor Ocampo,
A muchos los manda fuera de México, a Benito Juárez lo apresan, ni siquiera le dan tiempo de despedirse de su familia, le dan un pasaporte, lo ponen en un barco y adiós, y te vas a Cuba. Allí en Cuba Benito Juárez tuvo que estar pidiendo prestado entre la gente, ayúdeme, ¿no? Como en ocasiones pues vemos que hay gente que pide prestado para poder entrar al metro, que pide algunas monedas o algo así. Bueno, pues él pidió prestado para poder ir a Nueva Orleans. Se estaba fraguando, se estaba armando, ¿sí?, el grupo liberal que habría de tomar poco tiempo después el poder. Él mismo de alguna forma lo propició, no con esa idea, sino él quería deshacerse de ellos, y se forma un grupo muy importante en Nueva Orleans. Aquí hemos platicado esas anécdotas donde Benito Juárez trabaja haciendo puros, ¿sí? Y luego ahora había que vender esos puros, pero él no podía entrar a vender porque su apariencia era de afrodescendiente, cuando él era indígena, pero por su color de piel pues no le permitían entrar a diferentes lugares. Entonces, aquí hemos platicado toda esa serie de historias, y es de pronto, en el 1 de marzo de 1854, amigos, cuando allá en Ayutla, en el estado de Guerrero, pues surge un movimiento que rápidamente se van a adherir personalidades muy importantes como Ignacio Comonfort, como Juan Álvarez. Se van a unir, ¿sí?, a este movimiento conocido como el Plan de Ayutla, y comienza la Revolución de Ayutla. Comenzamos con la Revolución de Ayutla, que, amigos, a ver, vamos a aterrizar esta parte. ¿Por qué es importante el Plan de Ayutla? Por lo que viene después, porque se arma el grupo liberal que va a consolidar a México como una nación, ¿sí? Una nación como una república, ¿sí? Entonces, por eso es importante, es el nacimiento de México como una república, o un segundo nacimiento, ¿sí?, de México como república, porque bueno, ya lo habíamos tenido con Guadalupe Victoria, con el primer Congreso del México Independiente, pero no se consolida, y aquí sí se va a consolidar. Claro, no va a ser fácil, porque se nos va a venir una guerra de reforma, 3 años tremendos en México. Pero bueno, por eso es importante analizar lo que fue la Revolución de Ayutla, y cómo, les digo, esto sucede el 1 de marzo de 1854, y el 16 de marzo sale Antonio López de Santana, que tiene la presidencia de México, sale a combatir, ¿sí?, sale a combatir a los insurrectos, al estado de Guerrero, que muchos le dijeron, no vayas, tú eres el presidente, o sea, ya te pasó allá en San Jacinto, te ha pasado otras veces, pues no vayas. Bueno, a lo mejor no le hablaron de tú, pero sí de usted. No vaya, señor presidente, para eso mande usted generales. No, él tenía que encabezar, ¿sí? Arma un ejército de 5,000 hombres y sale hacia el sur de México, sale hacia Guerrero, para combatir a los insurrectos de Ayutla, que se habían metido 800 hombres. 800 hombres estaban guarnecidos en Acapulco, porque el jefe de la guarnición de Acapulco era Juan Álvarez. Juan Álvarez, que fue un antiguo insurgente que peleó del lado de José María Morelos y de Vicente Guerrero. Un antiguo insurgente, es el que encabeza la parte armada de esta rebelión, y se mete a la ciudad de Acapulco, donde hay varios fuertes que todavía sobreviven, y llama la atención, están metidos en las colonias, en plenas colonias de Acapulco. Ahí están metidos 2 fortines que todavía se pueden visitar, donde se metió Juan Álvarez y simplemente no lo pudo sacar Santana de ahí. Pero aquí hay una anécdota. Imagínense, amigos, a ver, no sé ustedes cómo lo tomen. Yo sí creo que haya sucedido, pero ahora, ¿cómo sucedió? Es lo que todavía, bueno, vamos a platicar algunas versiones. Resulta que llega Santana a Iguala. Recuerden que en esos momentos Iguala es casi la cuna de la independencia por el ejército trigarante, ¿sí? El nacimiento de nuestra bandera, etcétera, etcétera. Iguala tiene una imagen pública muy fuerte, tanto así que posteriormente el nombre de Iguala
formará parte del himno nacional. Vamos a platicar al ratito un poquito de eso. Es como Dolores Guanajuato, así es Iguala, ¿sí? Entonces llega Santa Anna con 5,000 hombres a Iguala, los forma, amigos, y de pronto aparece un águila que empieza a sobrevolar, y el águila baja, ¿sí? Y se para en el hombro de Santa Anna, se para en su hombro, y Santa Anna acaricia el águila. Entonces imagínense la imagen, están en Iguala, que es de las ciudades principales representativas de nuestra independencia. Está ahí Santa Anna, que se considera como consolidador de nuestra independencia ante el triunfo contra Barradas, ¿sí? Y lo cual él presumía mucho. Está ahí con su ejército y de pronto aparece un águila que pues se diría representa a México, se para en su hombro y Santa Anna la acaricia. Imagínense el cuadro, amigos. Mucho se comentó esto, o sea, no fue invento de alguien, o sea, sucedió. La explicación que se da es que él tenía todo preparado. Santa Anna le gustaba ser el protagonista, ¿sí? Y hay quien dice que en la gorra de Santa Anna, en el sombrero militar de Santa Anna, muy napoleónico, que el águila estaba entrenada. Sí, tampoco era un águila muy grande, pues, un águila más o menos pequeña, y que ya había preparado ese truco Santa Anna, lo había preparado, y había alimento para el águila en el sombrero. Entonces alguien a cierta distancia soltó el águila voló directamente, fue a parar al hombro de Santa Anna, y Santa Anna la acaricia mientras el águila está comiendo, ¿sí? Pero la imagen debió haber sido espectacular porque, bueno, de antemano, una disculpa, no lo digo como mofa, pero es casi como si bajara el Espíritu Santo, ¿sí? Casi como si bajara el Espíritu Santo y se posara sobre alguien. Pues imagínense bajar el águila nacional, ¿sí? Y posarse en Santa Anna. ¿Qué está diciendo? Pues tú eres el libertador, tú eres el elegido, ¿sí? Para emancipar a nuestro pueblo, para guiar a nuestro pueblo. Y mucho se comentó esto, con esa imagen de que ahí va Santa Anna. Pues ¿qué creen? Que llega a Acapulco y simplemente no pasa, ¿sí? Simplemente no pasa, bombardea el puerto, los fortines donde está Juan Álvarez, dura más o menos unos 10, 12 días bombardeo y simplemente no puede pasar, ¿sí? Tampoco Juan Álvarez puede salir, pero no puede pasar, y bueno, se repite un poquito la historia de la batalla de la Angostura, porque teniendo la superioridad numérica, teniendo 5,000 hombres contra 900 hombres, los tiene rodeados, puede durar mucho tiempo sitiándolos hasta que se rindan. Santa Anna se retira. Igual que en la Angostura, Santa Anna se retira, ¿sí? Entonces, en su coraje, Santa Anna, de no haber podido tomar el puerto de Acapulco, decide en su regreso ir incendiando los pueblos por los cuales va pasando. Aunque para esto, quien lo ayuda, pues según las crónicas que hemos leído, según los textos que hemos leído, pues él gozaba con esto, era su hijo. Era un hijo ilegítimo que tenía, José López de Santa Anna. Él era el encargado, él era el verdugo, quemó muchos pueblos, colgó a mucha gente, ahorcó a mucha gente, que porque supuestamente estaban apoyando a Juan Álvarez y la rebelión. Hace unos días, amigos, tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Zitácuaro, Michoacán. Entonces, platicando con el cronista de la ciudad de Zitácuaro, al cual enviamos un fuerte abrazo, estábamos platicando con él y la ciudad de Zitácuaro fue incendiada, sí, durante la intervención francesa, y previamente también sufrió varios incendios con Calleja y también con Santa Anna, sí. Y cuando comentábamos esta parte de la historia de que José López de Santa Anna, el hijo ilegítimo de Antonio López, pues había sido cruel, sumamente cruel en su regreso a la Ciudad de México,
simplemente el cronista nos dijo, él incendió Zitácuaro. Y así como que no estábamos hablando de esa parte exactamente de la historia, pero así nos lo dice de golpe, él fue, pero nos lo dijo con coraje. Dice, él fue el que incendió Zitácuaro. Y ya repaso yo la historia y digo, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque cuando regresa Santa Anna, ¿sí?, al plan de Ayutla ya se están uniendo muchísimas guarniciones en varias partes del país. En varias partes del país. Entonces Santa Anna ahora sale rumbo a Michoacán para intentar apagar esta rebelión. Entonces está en Morelia, está en Zamora, está en Zitácuaro, está en varias ciudades, en Pátzcuaro, etcétera. Por ahí pasan las fuerzas de Santa Anna, ahí va su hijo, y es precisamente el que incendia la ciudad de Zitácuaro. Entonces no puede detener la rebelión y se da cuenta Santa Anna de que la rebelión crece y crece y crece porque la gente estaba incómoda, la gente estaba molesta con Santa Anna. Recién había vendido el territorio de la Mesilla, que ya dijimos en qué circunstancias. Creemos que no le quedaba de otra que venderla, si no hubiéramos tenido otra invasión norteamericana y hubiéramos perdido otra mitad del territorio, porque era lo que ambicionaban los norteamericanos, y creo que no le quedó de otra a Santa Anna que vender la Mesilla. Pero de que la vendió, pues sí la vendió. Ahora, ¿dónde está el mayor pecado de Santa Anna? En que él se queda con gran parte del dinero de la venta de la Mesilla, ¿sí? Él se queda con una cantidad importante, casi 1 millón de pesos. Se los quedó Santa Anna. Entonces, por eso les decíamos que esa última gestión de Santa Anna es donde derrumba todos los logros, todas las simpatías, todo el carisma, la imagen que él tenía ante el pueblo, pues se derrumba totalmente en su última gestión. Pero bueno, él cuando no puede, porque se le escapa, la gente le anda correteando a los insurrectos y los insurrectos no le dan frente y lo están atacando por la retaguardia, lo sorprenden. La cuestión es que no puede vencerlos y esto va creciendo hasta que Santa Anna dice, me voy de México. La primera que sale de la Ciudad de México es su esposa, Dolores Tosta, sale en julio de la ciudad y se va hacia Veracruz. Pero si ya se va la esposa y la esposa no lleva nada más de la maleta con ropa para unos días, sino que lleva pues un montonal de enseres, ¿sí?, pues dicen, ya se va Santa Anna, ¿sí?, porque pues, echó por delante a su esposa y se va a ir Santa Anna. Efectivamente agarra Santa Anna, se va, deja una carta en un escritorio donde nombra ya a su sucesor, ¿sí?, renuncia a la presidencia y vámonos de México. Entonces, el 9 de agosto, sí, su mujer salió el 29 de julio, él sale el 9 de agosto, sale de la Ciudad de México, y el 16 de agosto sube a un barco que curiosamente se llama Iturbide, que también pues tuvo que salir de México años antes, y que él fue el que provocó el derrocamiento de Agustín Iturbide, o inició el movimiento para derrocar a Agustín Iturbide. Qué ironías, él tiene el barco donde él se sube, se llama Iturbide, y lo lleva fuera de México, ¿sí? ¿Hacia dónde va Santa Anna? Ya hemos platicado aquí que él había estado en Turbaco, en Colombia. Lo quieren mucho, hasta el día de hoy quieren mucho a Santa Anna por allá. Él había dejado una excelente imagen, él había comprado tierras. ¿Se acuerdan, amigos, que platicamos? Que él compró la casa donde vivió Simón Bolívar, y le gustaba colgar una hamaca justo donde la colgaba Bolívar y recostarse ahí, quizá queriendo emular o imitar al libertador Simón Bolívar. Entonces, pues se va hacia Turbaco, hacia Colombia. Recordemos pues que construyó un panteón, y allá él había construido su mausoleo, su tumba, que todavía se conserva, ¿sí? Estaría un tiempo en Turbaco y posteriormente se iría a la isla de San Tomás, que forma parte de las Islas Vírgenes, donde viviría 2 años y 7 meses. 2 años, 2 meses, viviría en San Tomás, ahí en las Islas Vírgenes. Pero hay poca información, hay muy poca información.
de lo que él hace ahí, lo que sí que era un clima muy parecido al del puerto de Veracruz, y otra cosa que estaba cerca de México, quizá pues esperando otra oportunidad para otro gran regreso triunfal, ¿sí? Entonces, amigos, su exilio, primero, bueno, les digo, estuvo en Turbaco, luego en San Tomás. Su exilio es hasta 1863, que él está fuera de México. ¿Qué está pasando en México en ese momento, amigos? Cuando Santana se va, pues comienza, ¿sí?, esta lucha. ¿Por qué? Triunfa la rebelión de Ayutla, triunfa esta rebelión, y al irse Santana, Comonfort llega hasta Cuernavaca, hasta lo que hoy es el estado de Morelos, y ahí es nombrado presidente interino, ¿sí? Queda como presidente de la República Ignacio Comonfort, apoyado por las fuerzas de Juan Álvarez, y ahí forma su gabinete. En ese gabinete ya está Benito Juárez, está Melchor Ocampo, están los grandes liberales. Los va a formar precisamente ahí Ignacio Comonfort. Y si ustedes han escuchado cuando hemos platicado la historia de la Guerra de Reforma, pues recordarán, amigos, que Comonfort va a tomar la presidencia. Se viene la Constitución de 1857, que se comienza a preparar en el 56, se jura esta Constitución, después Comonfort reniega de la Constitución, se va en contra del Congreso, o sea, se da un autogolpe de Estado, después se queda pues sin nada, Comonfort tiene que salir del país y se divide México porque queda en el poder, queda Juárez, y por el otro lado queda Miramón, y bueno, comienza un problema en México grandísimo que nos va a llevar, les repito, del 57 al 60 a un enfrentamiento terrible que tenemos muy olvidado. Hablamos de las leyes de reforma, hablamos de la Constitución del 57, pero poco platicamos de lo que fue la guerra en sí. Por eso hicimos toda una serie, amigos, al respecto, donde platicamos muchas historias y entendimos un poquito más cómo se dio este enfrentamiento aquí en México. México se ensangrentó, vino el triunfo de los liberales en la batalla de Calpulalpan, donde por fin es derrotado Miramón, ¿sí? Miramón tiene que salir huyendo, llega a la Ciudad de México, posteriormente entraría Juárez a la Ciudad de México, y los conservadores, pues ahora sí, encabezados en este caso por Gutiérrez Estrada, allá en Europa, pues invitan a un príncipe europeo para que venga a gobernar nuestro país. México, recuerden, amigos, por eso les decía, representa Santana el momento histórico del país. Resulta que teníamos una serie de deudas. México solicitó muchos préstamos a Inglaterra, ¿sí?, a Francia, a España se le debían muchos bienes, porque nos cobró, por la independencia, nos cobró España. Entonces México debía mucho dinero, no había posibilidad, con tantas guerras, tantos cuartelazos, tantos levantamientos, México todavía no caminaba. Entonces, de pronto tuvimos en el puerto de Veracruz nada más y nada menos que las flotas más impactantes o más impresionantes en ese momento. Tuvimos a la flota francesa, a la flota española y a la flota inglesa, que venían a cobrar las deudas porque Juárez dice, ¿saben qué? Debo, no niego, sí lo debo, ¿sí? Pero no tengo para pagar. Y aparte Miramón se había echado un montonal de deudas encima, siendo presidente de México, y Juárez decía, pero es que fue un presidente ilegal, porque el presidente siempre he sido yo, y yo no he autorizado ningún préstamo, cóbrenselo a Miramón. Pero pues los imperios, sí, extranjeros, ellos lo que querían era un pretexto para meterse a México. Eso era lo que querían, era un pretexto. No era tanto lo que vinieran a cobrar, realmente era poco lo que vinieran a cobrar. Gastaron muchísimo más en su aventura, sí, de venir a cobrarle a México, que lo que realmente se llevaron.
Sabemos que México era un botín, era un verdadero botín. México es riquísimo, riquísimo en minerales, riquísimo por nuestro clima. México es un país riquísimo. A pesar de la gran cantidad de territorio que perdimos, México es débil, pero tiene todo, sigue teniendo todo. Y acuérdense que México se convirtió pues en la joya de la corona española, el virreinato de la Nueva España. Era quien sostenía a los reyes de España y le sostenía las guerras y sus lujos y todo, pues era la plata mexicana, ¿sí? Y de pronto, bueno, pues somos independientes en el 21 y estamos un tanto desamparados. Luego se meten los norteamericanos, nos quitan la mitad de la tierra, ¿sí? México sigue desamparado porque seguimos en pleitos en México, porque no tenemos un ejército, porque no tenemos gente capaz, salvo algunas excepciones. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, amigos? Que México es un botín y vamos a buscar cualquier pretexto para meternos. Si llegan los españoles, si llegan los ingleses, llegan los franceses, ahí tiene una excelente intervención don Manuel Doblado, que había sido gobernador de Guanajuato, como negociador del gobierno mexicano, y convence a los ingleses y a los españoles de que espérense, dejen echar a andar nuestra industria, etcétera, y sí les vamos a pagar. Ingleses y españoles dicen, nos vamos, no hay problema, pero los franceses se quedan porque ellos querían formar un protectorado en México. Ellos querían ese protectorado aquí en lo que era México, venirse a meter para acá, y sabiendo la riqueza que había, y que ellos envidiaban esa riqueza que tenían los españoles, ¿sí? La envidiaban. Entonces, los franceses se meten aquí a México, se viene todo lo que es la batalla de Puebla, se viene la llegada de Maximiliano y Carlota, ¿sí? Juárez tiene que huir hacia el norte del país, hasta Paso del Norte, porque los franceses llegan hasta la mera ciudad de Chihuahua, tiene que huir a Paso del Norte, comienza toda una historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque los mexicanos no nos va a pasar lo mismo que contra los norteamericanos. Aquí sí, se va a levantar la guerrilla, se van a levantar los chinacos, y va a haber enfrentamientos en todas partes, que aquí lo hemos dicho y con mucho orgullo, que los franceses solamente eran dueños del piso donde caminaban. Fuera de eso no eran dueños del país, quizá algunas ciudades importantes, pero no el resto del país. Nunca pudieron dominar a los mexicanos, simplemente no pudieron. Pero también no tenemos la fuerza para enfrentar al ejército francés, que era un ejército de línea, un ejército bien pertrechado, bien armado, que en su ego, en su soberbia, quisieron derrotar con pocos hombres, bueno, casi el mismo número a Zaragoza, y fueron derrotados por Zaragoza, pero después llegaron decenas de miles de soldados franceses, y se comienza con la defensa del territorio nacional. ¿Dónde está Santana en ese momento? Santana está en San Tomás, sí, en las Islas Vírgenes. Tiene correspondencia, fíjense amigos, él tiene correspondencia con Gutiérrez Estrada, ¿sí? Gutiérrez Estrada es de los que encabeza la comisión que trae a Maximiliano. Sabe Santana que va a llegar Maximiliano a México y que no hay quien gobierne México. Y Santana se propone como regente de México, esto es no presidente, pero sí regente de México, para, conducir a México y entregarle el poder a Maximiliano cuando este hombre llegara. Y Santana mismo le escribe a Gutiérrez Estrada que él está conforme, que está de acuerdo y que no puede haber mejor elección que la de Maximiliano. Amigos, ¿qué pasó ahí? O sea, ¿qué sucedió con Santana? ¿Qué sucedió con Santana? Está dolido, está sentido, su ego está dañado. ¿Qué pasa con Santana? Que de pronto se pone a disposición, ¿sí?, del imperio. Se pone a disposición del imperio. Y todos estos documentos los tiene Gutiérrez Estrada. Esto va a ser muy importante por lo que se viene después. Resulta que llega Maximiliano, ¿sí? Llega Maximiliano a nuestras tierras
ofrece su servicio a Santana. Maximiliano se entera, pero la gente de aquí de México le dice a Maximiliano, ¿sabe qué? Ni le haga caso, porque Santana, no, o sea, ni le haga caso a Santana. Y simplemente Maximiliano no le contesta a Santana, no le contesta, no lo toma en cuenta. Entonces va a buscar la oportunidad, ¿sí? Va a buscar la oportunidad Antonio López de Santana de regresar a México. Ajá. Fíjense nada más, ¿sí? Él está fuera hasta 1863 y en 1864, en febrero del 64, regresa a Veracruz. Sí, regresa a Veracruz y fíjense lo que pasó. ¿Quién tiene el control militar? Pues lo tiene el mariscal Bazán. Y el mariscal Bazán le dice, está bien, puedes entrar siempre y cuando me firmas este papelito. El papel venía en francés. Santana no sabe hablar francés. Y el documento lo que decía es que él aceptaba la corona, o sea, bueno, aceptaba al imperio, que se sometía al imperio y que se comprometía a no hacer declaraciones, a no tener eventos públicos, a no estar en conglomerados, o sea, se comprometía a todo eso. Se lo presentan a Santana sin un traductor. Santana lo firma, ¿sí? Pensando que solamente era como el reconocimiento a Maximiliano, que nada más era eso, que no tenía otro tipo de datos. Santana llega, le hacen fiesta, por así decirlo, ¿sí? Y entonces Bazán le platican que ya se está reuniendo con gente, etcétera, y Bazán dice, a ver, tú me firmaste un papelito donde tú te comprometiste a que no ibas a tener reuniones con nadie, que tú nada más venías a tu casa, ¿sí?, a tu hacienda y tranquilo. Entonces te me vas de México, ¿sí? Entonces Santana dice, es que yo no me di cuenta de lo que firmé, porque ni siquiera lo entendí. Esto, amigos, después, por eso lo estoy mencionando, porque después esto va a ser tremendo, ¿sí? Tremendo para Antonio López de Santana. Déjenme decirles que cuando él se propone como regente, antes de la llegada de Maximiliano, fíjense su humildad, ¿no?, de Santana, su gran humildad, porque dice, miren, yo puedo ser regente para prepararle todo el terreno a Maximiliano, para cuando Maximiliano llegue, y pues a mí nada más nómbrenme duque de Veracruz y duque de Tampico, o sea, yo con eso me conformo, ¿no? Ahí ya estaba muy mal Santana, ahí ya estaba muy mal, ya no es el Santana que conocimos posterior a la consumación de la independencia, el Santana que lucha contra los franceses, el Santana que lucha contra los españoles, el Santana que lucha inclusive contra los norteamericanos. Ya no es ese Santana. Ya Santana ya es un hombre grande, es un hombre viejo, ¿sí? Es un hombre con esa necesidad de reconocimiento, esa necesidad de protagonismo. Ya, sí, también era protagonista desde antes, pero vamos, había como que otros objetivos, era ser el que concentrara a la gente, por eso levantaba ejércitos, y lo hizo muchas veces, y armó ejércitos con su propio dinero, hipotecando sus bienes, armó ejércitos para defender al país. De pronto Santana nos cambia y de pronto Santana se pone al servicio del emperador, totalmente, ¿sí? Pero aquí, como no cumple lo que supuestamente había firmado, pues ¿sabes qué, Santana? Pues te me vas de México, y lo corren del país. Él había regresado, ¿sí? Sale del país en el 65. Y pero déjenme mencionarles algo, se me pasaba este detalle. Él, cuando está en San Tomás, recibe la visita del secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿sí? Recibe la visita.
él la interpreta, esa visita, como que los norteamericanos están desconociendo a Benito Juárez y reconociéndolo a él, porque un secretario de Estado, no el presidente obviamente, pero si un secretario de Estado lo visita, entonces él dice, ¿me están reconociendo a mí? ¿Sí? Quiere decir que pues yo voy a tener el apoyo de los norteamericanos para enfrentarme, ¿sí?, a los franceses y poderlos sacar de México. Entonces, sí venía como con esa intención Santana, les firma ese papel a Bazán, pero él es lo que va a utilizar en su defensa cuando lo van a juzgar, lo va a utilizar en su defensa, porque él confunde que le iban a dar ese apoyo los norteamericanos. Pero luego, amigos, luego que regresa a su exilio, cuando les digo visita, bueno, tiene esa idea de que lo van a apoyar los norteamericanos, que los franceses no lo dejaron entrar a México, pero los norteamericanos lo van a apoyar. Se presenta un personaje, ¿sí?, llamado Darío Marvera. Darío Marvera era un colombiano. Y él le presenta unas cartas a Santana, obviamente falsificadas, documentos donde lo están autorizando a este hombre, Darío, a apoyar a Santana para iniciar una contrarrevolución en México. Y Santana le cree. Santana les cree. Dice, por eso los franceses no me dejaron entrar, porque ven el peligro que yo soy. Y le llega esta persona y dice, mire, ¿sabe qué? Que yo vengo a esto, vengo representando a los Estados Unidos, ¿sí? Pero los Estados Unidos no se pueden abrir así totalmente para no meterse en un problema con Francia, pero a usted lo van a apoyar. Yo solamente necesito dinero para comprar un barco, para empezar a comprar armas, para reclutar hombres, ¿sí? Y Santana le dice, aquí está mi dinero. Porque él ya lo había hecho cuando la intervención norteamericana, les digo, él había puesto su dinero, ¿sí? Pone todo su capital en manos de este hombre. Todo su capital. Y era una mentira. ¿Sí? Era una mentira. Y él decía, o sea, le dijeron, pues vamos a contratar hombres, vamos a comprar armas, vamos a empezar por comprar un barco. Le llevan el barco a Santana. ¿Sí? Después Santana iría a los Estados Unidos, ¿sí? Estaría en Nueva Jersey, en los Estados Unidos, y ahí le cobrarían la renta del barco. Porque este tipo se le desapareció con todo su dinero. Qué bárbaro. Con todo su dinero se le desaparece. Y ahí es donde se entera que habían rentado ese barco para podérselo mostrar a Santana y decir, mire, ya tenemos un barco. Y lo dejan prácticamente en la calle. ¿Sí? Lo dejan sin nada. Él quería, pues, él tenía esa idea de convertirse nuevamente en héroe, en el libertador, porque decía, me van a apoyar los Estados Unidos. Entonces todo el poderío de los norteamericanos, que ya en ese tiempo pues ya se había notado, que él había peleado contra ellos, ¿eh? Y ahora estaba pidiéndoles el apoyo o creyendo que lo iban a apoyar. Y se queda sin nada Antonio López de Santana. En los Estados Unidos se da cuenta de ese enorme fraude. Y bueno, yo antes, porque hicimos el compromiso, y es que se nos está yendo el tiempo, se va rapidísimo el tiempo. Sí. Yo quiero mencionar algo que nos habíamos saltado y que vamos a regresarnos un poquito al año de 1854, antes de que Santana deje el poder. Porque forma parte de nuestra historia, amigos, y lo tenemos que decir, forma parte de nuestra historia. Y es que a petición de gente cercana a Santana, Santana autoriza la convocatoria para que se haga un concurso en México, ¿sí?, para tener un himno nacional. Un himno nacional, es cierto
es cierto que nuestro himno nacional es un himno santanista, porque surge por instrucciones de Antonio López de Santana, que primero se hace un concurso para la letra, ¿sí? Es real la anécdota que ella de que González Bocanegra, su prima, que era su esposa, él se casa con su prima, Guadalupe González del Pino, se casa con ella, en ese momento todavía eran novios, y ella lo presiona para que él escriba la letra para ese concurso. Y González Bocanegra, que ya era poeta, pero no se sentía suficientemente capaz, decía, es que no me van a tomar en cuenta, hay enormes poetas en México. Y es cierta la anécdota de que su novia en ese momento lo encierra en un cuarto y le dice, de aquí no sales, te doy alimento y lo que quieras, pero de aquí no sales hasta que no escribas la letra para el concurso, ¿no? Y hasta que no le pasó él la letra por debajo de la puerta, le abrió la puerta. Eso es real, como se ve en la película. Lo que es triste, amigos, es que en la calle de Tacuba, ahí se encuentra la casa donde se escribió nuestro himno nacional y solamente queda una pequeña placa en la entrada. Todo está lleno de vendedores ambulantes. No me voy en contra de los vendedores ambulantes, es un negocio, de eso viven, pero yo creo que se podría hacer un pequeño espacio, siquiera para que podamos al pasar ver esa placa donde dice, en esta casa se escribió el himno nacional mexicano. Por lo menos unos metros, 3 metros, 4 metros que nos dejen de espacio, porque no podemos ni pasar. Yo he intentado pasar, tomarle una foto a la placa, está tapada entre las lonas que utilizan, las cuerdas, etcétera, está tapado, no se ve. Caray, 4 metros que nos dejaran para poder ver el lugar donde se escribió nuestro himno nacional. Que vale la pena mencionar, sí, que González Bocanegra era conservador y que cuando llegó Maximiliano a México, él le compone una poesía y él está en una de las recepciones que le hicieron a Maximiliano y lee su poesía. Él era totalmente conservador, que después, bueno, al triunfo de la República es perseguido. Sí, González Bocanegra tiene que esconderse en un sótano, ahí es donde se enferma y de eso muere. Bueno, una vida muy muy especial porque él es hijo de españoles. Cuando se corre a los españoles de México, al principio del México independiente, él tiene que salir de México exiliado, después regresaría, en fin, es toda una historia, la de González Bocanegra, que yo creo que vale la pena después hacer un capítulo en especial de él. Y bueno, les digo, él gana ese concurso, ¿sí? Y después ahora es el concurso para hacerle música al himno nacional, y es con un compositor catalán, Jaime Nuno, ¿sí? Que él es el que gana en esta composición. Había ganado otro, pero cuando están en el himno con esa música a nadie le gustó, entonces hicieron un segundo concurso. El que ganó el primero a nadie le había gustado. Yo no sé por qué ganó, si no les gustaba, pero bueno, gana entonces Jaime Nuno y se estrena en el Gran Teatro Santana, ¿sí? Porque es la época donde todo es Santana. En el Gran Teatro Santana se estrena el himno nacional sin la presencia de Santana, sin su presencia, ¿sí? Se disculpó, que se sentía mal, etcétera. Sin su presencia se estrena el himno que él promovió que se realizara, y una de las estrofas, de las 10 estrofas, lo menciona, no directamente a Santana, pero se menciona al guerrero inmortal de Zempoala, por refiriéndose a él. Se menciona a Agustín Iturbide, ¿sí? Y el himno quedaría un tanto en el olvido, Nuestro himno nacional quedaría en el olvido. Ya hicimos hace algunos años un capítulo especial sobre el himno nacional, platicábamos esa parte, y el himno se olvida, y es más, en la época de Juárez no se toca el himno nacional. De hecho, Juárez prefiere la Marsellesa o la Marcha Zaragoza, ¿sí? Cualquiera de las dos, como para el festejo, no como himno, pero como para festejar era la Marsellesa, y como cántico era la Marcha Zaragoza, o era lo que se entonaba más como un himno, ¿no? De hecho, cuando la República triunfa después de la batalla de Calpulalpan y Juárez está en un teatro ahí en Veracruz, le llegan y le dicen, ganamos, ¿sí?
y se le informa a la gente que estaba en el teatro, lo que la gente canta es la Marsellesa. Teníamos un himno, pero como era un himno santanista, pues no se tomaba en cuenta. Es hasta la época de Porfirio Díaz que se empieza a tocar el himno nacional mexicano. Y es hasta la época de Ávila Camacho, en los 40, hasta la época de Ávila Camacho, que se le quitan las estrofas y ya se convierte en algo obligatorio en las escuelas aprender el himno nacional. Es hasta Ávila Camacho, ya entre 1940 y 1946. ¿Sí? Pero le quitan 2 estrofas al himno nacional. Pero sí tenemos que reconocer que el actual himno nacional es un himno de origen santanista. Eso no lo podemos negar. Curiosamente, la música lleva por título Dios y Libertad. Así es como la nombró Jaime Nuno, Dios y Libertad, que después, Porfirio Díaz sabría que estaba vivo, pensaban que ya estaba muerto Jaime Nuno, y se encuentran a Jaime Nuno, lo traen a México para el cincuentenario, sí, para el cincuentenario de la creación del himno. Esto es para 1904, lo traen a México, le hacen homenajes, Nuno moriría en el extranjero, solicitan sus restos, los traen a México, exhuman los restos de González Bocanegra y actualmente están en la Rotonda de las Personas Ilustres, están unidos, sí, están las tumbas juntas de González de Bocanegra y de don Jaime Nuno, sí. Y aquí pues yo sí quisiera recordar una pequeña frase del himno: un sepulcro para ellos de honor. Y quedaron ellos 2 juntos. Pero sí, tenemos que ver esta parte, reconocerlo. Por eso le decíamos, fue la influencia de Santana. No podemos entender el siglo XIX sin la presencia de Antonio López de Santana. ¿Qué está sucediendo? En México? Pues llega Maximiliano, ¿sí? Les digo, Juárez está en el norte del país, Santana ofrece sus servicios al emperador, no le hacen caso a Antonio López de Santana, entonces Antonio López de Santana empieza a hablar mal del imperio, ¿sí? Comienza a hablar mal del imperio, ahora le ofrece sus servicios a Benito Juárez. Benito Juárez obviamente lo manda a volar, no le contesta, pero le escribe a Juárez y le ofrece los servicios, ¿sí? Pero recuerden que había un pleito enorme entre Juárez y Santana. Y Santana no pudo entrar a Oaxaca. Después, cuando regresa Santana, detienen a Juárez, lo saca del país, pero primero lo metió a San Juan de Ulúa, ¿sí? Y entonces Santana regresa a México. Santana regresa a México, o intenta regresar a México, es detenido, ¿sí? Antonio López de Santana es detenido, y su barco es obligado a ir hasta Yucatán. En Yucatán, es apresado Antonio López de Santana por un barco norteamericano. Es apresado. Todo esto, como ya se nos fue el tiempo, licenciada, ya no puedo platicar toda esta parte de la historia, lo que fue el juicio de Santana. Santana es juzgado, ¿sí? Fue ante un tribunal a responder por muchísimas acusaciones. Entonces ahorita ya no nos daré tiempo de platicar de toda esta parte, licenciada, pero con esto comenzaríamos la próxima semana, ¿sí? Platicando lo que fue el juicio de Antonio López de Santana, y posteriormente, su regreso ya después a México después de la muerte de Juárez y su muerte, que hay muchas historias alrededor de todo esto. Y pues él está enterrado en el Panteón del Tepeyac, atrás de la Basílica de Guadalupe. Ahí está la tumba de Antonio López de Santana y de Dolores Tosta, de su esposa. Yo tengo la oportunidad de conocer ambas tumbas y de todo lo que es la muerte de Santana, pues platicaremos la próxima semana, licenciada. Muchas gracias, profesor. Sí, de hecho, bien sabemos que la tumba de Antonio López de Santana está en donde nos dijo, pues sí estaría bien ir a visitarla y pues son muchos detalles
que llevan alrededor de Santa Anna y pues sí es un personaje controversial y vemos que cómo cambió radicalmente, ¿no? Pero bueno, como bien a veces lo dice usted en sus conferencias, que que los hombres igual son como casi como una pila, ¿no? Tenemos tanto cosas positivas como negativas. Entonces, pues bueno, también tenemos que ver el lado oscuro de este personaje. Sí, lo dijimos desde que iniciamos esta serie. Vamos a platicar. Tenemos muchas referencias. Tenemos el libro de Patria de Taibo, el Santa Anna el hombre de Fuentes Mares, el Santa Anna héroe villano de Will Fowler, el seductor de la patria de Enrique Serna, Santa Anna de José Manuel Villalpando, México a través de los siglos. En fin, estamos tomando de muchísimas fuentes. Nosotros estamos platicando. Cada uno de ustedes, amigos, hará su propio juicio. Todos estos personajes se tienen que someter al juicio de la historia. Se tienen que someter. Nosotros aquí, nuestra propuesta es que tiene claroscuro Santa Anna. Tiene una parte clara y tiene una parte oscura, ¿sí? Pero aquí hemos derrumbado mitos como que si vendió la mitad del territorio nacional y varias cosas. Pues hemos derrumbado esos mitos y hemos dicho lo que sí vendió y lo que sí hizo mal Santa Anna, según todos estos autores y todas estas fuentes que hemos estado consultando para platicar la vida de este personaje. Entonces, cada uno de ustedes, amigos, hará un juicio. Tenemos el derecho como mexicanos de hacer ese juicio de los personajes de la historia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se someten a ese juicio y cada uno de nosotros tenemos derecho a hacerlo. Y si alguno de ustedes, amigos, dice estoy en contra de Santa Anna, adelante, no hay ningún problema. Y si dicen yo estoy a favor de Santa Anna, adelante, igual no hay ningún problema. Se respeta todo tipo de opiniones, ¿sí? Porque es nuestra historia, es la historia de nosotros en Urus Radio, la historia de ustedes que nos escuchan, la historia de todos los mexicanos, es nuestra historia y tenemos derecho a hacer un juicio, ¿sí? de esta historia, licenciada. Sí, de hecho también uno de nuestros amigos nos manda un mensaje donde dice que, bueno, ellos, creo que son los hermanos Valenzuela, que hay una canción que habla también de Santa Anna, pero ahorita no me acuerdo cuál es, creo que se llama Gusto Federal, pero bueno, les confirmo. Y pues bueno, pues les damos las gracias, amigos, por estar lunes tras lunes con nosotros. Sí, profesor. Bueno, veo un mensaje de nuestro amigo José Luis Castañeda. Dice, buenas noches, profesor y licenciada. ¿Cuándo la visita a Morelia? Saludos. La visita a Morelia es muy, muy seguro que va a ser en el mes de mayo. La primera semana de mayo estaremos por allá en Morelia. Ojalá nos podamos ver con nuestros amigos de allá de Michoacán. Ya nos pondremos de acuerdo, les diremos el horario, el lugar, que seguramente va a ser allí en el centro, en alguna parte del centro. Ahí nos veremos para otra plática banquetera. Sí, con todos nuestros amigos allá de Michoacán. Que les ha gustado mucho, profesor, y bueno, también a nosotros. Se ponen buenísimas las sí, pláticas. Muy, muy buenas. Y pues también gracias a Cristóbal Orozco, que nos recuerda que el día de hoy es el Día Mundial de la Poesía. Pues también hoy inicia la primavera. Y pues, el natalicio de Benito Juárez. Exacto, es lo que iba a comentar, que es el aniversario del natalicio de Benito Juárez precisamente. Y también hoy se inauguró el aeropuerto. Bueno, son muchas cosas, sí. Que bueno, un detalle, no nos vamos a meter en cuestiones de los gobiernos actuales. No, claro que no. Pero hay un detalle, que hay mucha gente, y esto sí pega, que dice, el aeropuerto se llama Felipe Ángeles. ¿Y quién es ese? Dices, caray, sí. No saben quién es el general Felipe Ángeles. Independientemente de que así se llame el aeropuerto, es uno de los grandes personajes de nuestra historia, el general Felipe Ángeles, ¿no? Entonces, cuando hacen esa pregunta, ¿y quién es ese? Ay, como que sí llega, ¿no? Sí, de hecho nuestros amigos nos piden que hable por favor de Felipe Ángeles también, profesor. Pues bueno, ahora sí nos vamos, amigos, que estén muy bien, cuídense mucho, recuerden que aquí los esperamos todos los lunes a las 10 de la noche en www.spreaker.com/Lucer/Urus Radio. Gracias a todos por escucharnos, que estén muy bien, un abrazo y cuídense mucho. Hasta luego.
Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.